Muy buenos días, chicos, continuando con nuestro tema con respecto al capítulo 3, marco metodológico. Hoy culminamos con operacionalización de variables. Para ello tenemos que conocer un término que es de vital importancia, como es hipótesis. Una hipótesis es la suposición de algo que podría ser o no ser probable y que hay que demostrar. Es la guía de lo que se está investigando, es lo que el investigador está buscando y que concluido el trabajo se podrá probar. Una hipótesis es la suposición de lo que podría ser o no posible. Es una idea, nos preguntamos muchas cosas, el por qué. Entonces, esa conjetura puede ser probada. Dentro de la hipótesis existen variables. Variable independiente, variable dependiente. La variable independiente es la causa, el efecto en la otra. Es la que va a provocar un cambio en la otra variable. Se le da ese nombre. Y la variable dependiente es sobre la que recae todo el efecto de la anterior. Entonces, es necesario conocer lo que son las variables para poder llegar a la tabla de operacionalización. Fíjense que aquí yo les presento una tabla ya elaborada es un ejemplo muy sencillo para poder comprender cómo se levanta una tabla de operacionalización. Ustedes recuerdan que en el capítulo 1 yo les mandé a formular objetivos. Entonces nosotros debemos trabajar con esos objetivos. Aquí tenemos un objetivo. Ese objetivo, ¿verdad?, nos va a permitir extraer la variable. De la variable tomaremos las dimensiones y de las dimensiones, ¿verdad?, vamos a tomar los indicadores, que consiste en tomar aspectos que son medibles, verificables. Y esos indicadores nos van a llevar a la posible pregunta que nosotros vamos a formular en nuestro instrumento. Entonces, ¿para qué es esto? Para nosotros poder elaborar un instrumento de investigación que sea confiable. Hacer una encuesta, un cuestionario, no es algo tan fácil de plasmar una cantidad de preguntas por colocarlas. No. Tenemos que tomar en cuenta los objetivos que nosotros formulamos para poder ejecutar las preguntas, llevar a cabo esas preguntas que nos van a permitir obtener los datos que necesitamos. Vamos a nuestro ejemplo. Tenemos un objetivo específico. Esto es un ejemplo muy sencillo. Determinar las propiedades del vino casero de parchita madurado durante un mes. Entonces, ese objetivo específico nosotros vamos a extraer la variable que se va a estudiar. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Las propiedades del vino casero que se obtenga, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra variable. Si estamos hablando de hacer un estudio de las propiedades del vino casero, obviamente, entonces eso nos va a llevar a un elemento que forma parte de esa variable. Si estamos hablando de un vino, obviamente, ¿qué es lo que nos interesa en ese estudio? Conocer la parte gustativa, visual y olfativa. Se está trabajando con vino. Entonces, los tres sentidos, que sería gusto, vista y olfato, se van a tomar en cuenta en este caso. Ahora bien, esas tres dimensiones, que son de vital importancia para poder conocer las propiedades del vino, nos va a llevar a los indicadores. En el caso de la dimensión gustativa, ¿qué nos interesa cuando estamos estudiando la propiedad del vino? Bueno, esa parte gustativa, ¿qué es lo que queremos? Bueno, saber un poco sobre la acidez de ese vino, la dulzura y la textura, si es un vino seco, si es un vino suave, ¿ok? Perfecto. Ahora bien, en la parte visual de esas propiedades del vino que queremos estudiar, la parte visual que nos interesa, la coloración que va a tener ese vino y la transparencia de ese líquido. Perfecto. Ahora bien, en la dimensión olfativa, ¿qué vamos a tomar en cuenta?
Eso nos va a llevar a un indicador importantísimo que viene siendo el aroma que va a tener ese vino casero. Entonces, ya teniendo los indicadores, nosotros podemos elaborar las preguntas respectivas de el instrumento que vamos a elaborar. Con respecto a acidez, viendo los indicadores, vamos a formular una pregunta que tenga que ver con acidez. El siguiente indicador, dulzura. Vamos a hacer una pregunta que tenga que ver con la dulzura de ese vino que estamos estudiando. Al lado ustedes ven el ítems, ese es el número de la pregunta. La pregunta 3 se referirá entonces a la textura de ese vino que estamos estudiando. Pasamos al otro indicador del color. Se elaborará una pregunta que tenga que ver con color. Esa sería la pregunta 4. La pregunta 5 tiene que ver con el indicador transparencia. Y la pregunta 6 tiene que ver con el indicador aroma. Entonces, fíjense, de una manera muy sencilla, yo les estoy mostrando la forma como se operacionalizan las variables. Ustedes pueden trabajar su objetivo general, ¿ok? Para hacerlo más fácil para ustedes. De su objetivo general, ustedes van a ir preparando su tabla de operacionalización. Vayan trabajando con ello, vayan ejercitando para ver los posibles indicadores que pueden surgir con el trabajo o con el problema que están investigando. Espero que sirva de ayuda este ejemplo que les acabo de presentar. Nos veremos en otra oportunidad. Gracias, buenos días.